médico cirujano y especialista en salud ocupacional, ambos títulos de la Universidad del Norte, docente en semiología médica de Universidad del Norte y de la Libre, médico calificador de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena y viene como representante de Coljuntas. Lo que dice el ministerio y lo que nos llega a nosotros. Sí, porque nosotros muchas veces somos los que tenemos que definir algunas circunstancias. Y les voy a mostrar este casito. Este fue el total de casos entre el 2016 hasta la semana pasada en el cesar de cáncer que hubo, de los cuales solamente 2 en el año 2020 y 2021 tenían rótulo de profesional. Estos casos subieron a la Junta Nacional y en la Junta Nacional hicieron un estudio para reportar el grupo 2 en el decreto 1477, que son las enfermedades laborales, de tumores malignos de colon y recto y tumores de borde de lengua como casos significativos, como unos pilotes. Encontraron que 27 eran comunes y 3 eran de borde de lengua, eran de origen común, y tenían 3 que estaban en sospecha de enfermedad laboral en tumores de colon y recto y tumores malignos de lengua, 1. Posteriormente, los datos que nos informan nos dicen quién nos los estaban mandando. Estos casos los están mandando Alfa, Colpensiones, Porvenir, Protección, ¿sí? El que más casos estaba enviando es Colpensiones, que estadísticamente pues tiene una población afiliada mayor. También nos daban los rangos de la calificación de la PCL, cómo quedó la PCL, y la mayoría de los casos, el 10% fueron de los 36 casos, 12 tuvieron una PCL mayor de 50, es decir, que alcanzaron la pensión, y 19 no alcanzaron el nivel de pensión, es decir, tuvieron una PCL menor de 50. La distribución por sexo está más o menos pareja. Y la distribución por edad, la mayoría de los casos se dan en personas mayores de 60 años. Entonces tuvimos 25 casos ahí en lo reportado por la Junta Nacional. ¿Quiénes nos están reportando? Todos estos casos están llegando a la Junta Nacional de Antioquia, de Atlántico, de Bogotá, Caldas, Cesar y Magdalena, Cundinamarca, Meta, Santander, Sucre, y quien más está aportando es Bogotá, Cundinamarca y Valle. Son los que están subiendo esos casos, que están entrando en controversia de origen, controversia de calificación de esos casos de cáncer de origen, entre comillas, controversia laboral, pero que al final ninguno de los casos se les pudo demostrar la relación de causalidad laboral. Por eso es que yo les decía que hay un problema serio de su registro. Tenemos problemas, falta de conciencia, falta de conocimiento, son diagnósticos tardíos. Yo tengo la referencia de un caso de lo que sucedió en el Hospital Universitario de Barranquilla, cuando era el Hospital Universitario de Barranquilla. La base de cobalto estaba rota y muchos pacientes, trabajadores auxiliares, enfermeras, médicos, secretarias, que trabajaron 10, 12 años después, comenzaron a presentar cáncer, diferentes tipos de cáncer, pero tenían un problema, que no eran funcionarios directos del hospital, sino eran tercerizados. Entonces, la información, hay un registro muy difícil para una junta, para determinar la relación de causalidad, es muy difícil. Por eso es que los datos de Fasecolda me quedé yo, ¿cómo así? Tienen 200 y pico casos y nosotros tenemos 2 en un caso específico. La subnotificación, la misma complejidad del sistema de salud. Entonces, ¿quién le tira la pelotica a quién? ¿Sí?
o es de la EPS, de la RL, no tiene seguridad social. Entonces tenemos un problema ahí serio, falta de recursos para hacer buenas investigaciones. Entonces tenemos un problema en el cáncer ocupacional, educación. Tenemos que enfocarnos en la educación de nuestros médicos laborales, de nuestros médicos ocupacionales y en general de la población, ¿no es cierto? Porque tenemos que mejorar la concientización de los trabajadores, de los empleadores, porque muchos de estos pacientes, los empleadores saben que pueden estar expuestos a una sustancia, buscan una tercerización. Entonces, el pobre trabajador posteriormente hace un cáncer, pero nunca le puede decir a un empleador o a una aseguradora a declamar sus derechos. Fortalecimiento en el sistema de notificación, mejoría en la vigilancia epidemiológica. ¿Qué papel tenemos las juntas y el Ministerio de Trabajo? Es un rol bien importante. Cómo aplicar bien la legislación. Las inspecciones a entidades o empresas con riesgo, a ver qué están haciendo. Los programas de sensibilización. El Ministerio de Trabajo debe sensibilizar a esa población en riesgo, decirle, mire, usted tiene este riesgo, mire, señores empleadores, ustedes tienen este riesgo, se puede manejar, se puede controlar, pero teniendo conciencia del mismo, no ocultándolo, ¿no? Una coordinación interinstitucional. Y para nosotros las juntas, una real estadística de qué estamos calificando. O sea, los orígenes de esos cánceres laborales, de esos cánceres de sospecha laboral, ¿sí? De lo que son comunes y definimos que son comunes, las PCL que se están asignando, ¿cierto? Las controversias que nos están generando, porque eso ayuda a tomar decisiones en cuanto a riesgos, los riesgos económicos a los que está no solamente la empresa, sino los aseguradores. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y tenemos que meter un actor bien importante, la academia. El problema de su registro y su diagnóstico muchas veces está en la academia, en la formación que se le está dando a nuestros médicos, en la formación que se le está dando a nuestros profesionales, ¿cierto? En los datos que se le están diciendo a ellos, generados de una buena investigación, de una formación integral de estos profesionales de la salud. Entonces, es importante esa coordinación interdisciplinaria, esa coordinación de industria, academia, entes de control, para poder mejorar la situación del cáncer ocupacional. Ya estábamos viendo que el factor atribuible muchas veces está en el punto 8.4 y no es posible que solamente tengamos 2 casos, ¿sí? O sea, en las juntas que manejamos un volumen importante de pacientes, entonces eso es algo que le llama a uno la atención, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que enfocar qué es lo que está pasando con la información. Mucho de esto, muchos son investigaciones que se podrán plantear, por eso la doctora María Teresa hacía el llamado, los que están interesados, los que tengan inquietudes, bienvenidos sean. ¿Sí? Y establecer la vigilancia epidemiológica como una estrategia real, ¿no? Lo que decíamos, la anatomía del tumor, el tipo histológico, el análisis de las tendencias, la identificación de esos factores de riesgo ocupacionales, ¿sí? La evaluación efectiva de las medidas preventivas. Sí estamos haciendo lo que debe ser. Y la información para toma de decisiones. Y esto es estratégico para los industriales. Tenemos empresas que pueden tener sus riesgos, pero si se manejan bien, no hay ningún problema. Pero si ocultamos la información, ocultamos los derechos que puedan tener esos usuarios, está el problema. Muchas gracias por su atención y esa era la información que traíamos desde las juntas para acá.